Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No deje de asomarse por la web, siempre estamos publicando novedades, siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre la historia del pueblo de Israel. Este es el episodio 6, fragmento 2. Estamos viendo en esta ocasión cómo se da el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, el libertador escogido por Dios mismo, quien comete el vil crimen de asesinar a un comisario egipcio luego de ver cómo este comisario egipcio golpeaba a un hebreo de la manera más tirana y cruel. Y después de matarlo, lo que hace Moisés es enterrarlo en la arena. Le voy a decir una cosa, Moisés era volado. Ese tipo tenía un odio, una cosa en las venas, él era colérico, impulsivo y mal geniado. El tipo tenía que tener una cara de palo después de haber sido criado en las cortes del faraón y además para ser un militar y un estadista. O sea, el tipo por algún lado tenía que tener cara de mala gente, a pesar de que en su sangre corría las venas levitas, israelitas. Pero el hombre tenía su genio, tenía su carácter y aquí lo estamos viendo. Moisés contempla con sus propios ojos en Gosén escenas de tiranía, de crueldad, de violencia. Esto le hirvió la sangre, por eso es que acaba con este egipcio. Y pobrecito egipcio, yo no me lo quiero imaginar, lo entierra en la arena. El temperamento fuerte e impulsivo que tenía Moisés hasta ese momento dan prueba que le faltaban cualidades para dirigir la liberación. Así como estaba, no podía ser el libertador, o por lo menos ejercer, ya estaba escogido. Pero falta un camino aquí por recorrer antes de llegar al liderazgo de esa misión. Intentó mediar incluso en una pelea que había entre dos hebreos. Al día siguiente de esta muerte, de este asesinato, él ve a dos hebreos que están pegándose, pero ellos lo que hacen cuando Moisés intenta mediar, le recriminan, le echan en cara el asesinato del egipcio. Y ahí a Moisés le dio miedo, o sea, se dieron cuenta y ese chisme ya estaba regado, que Moisés había matado a un egipcio. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Eso está en Éxodo capítulo 2, versículo 15. Mira, la huida del faraón, la huida de Moisés de Egipto, eso fue un gran escándalo. Eso se escuchó por todas partes, eso fue el bochinche, todo el mundo lo rumoraba, lo decía, ay, que mató al egipcio, que los dos hebreos se lo echaron en cara, que hubo un testigo, el faraón supo, mejor dicho, se consolidó Moisés como enemigo de Egipto. Lo detestaron en Egipto, la corte del faraón, bueno, mejor dicho, sus familiares cercanos, los que le servían, todos los que habían crecido con él. Y el camino y recorrido de Moisés por todo ese desierto tuvo que haber sido una cosa cruel. Le cuento, un hombre que estaba acostumbrado a los lujos, a las cortes, ahora caminaba y divagaba entre piedra y arena, entre tierra desértica. Llega hasta la tierra de Madián. Madián es el occidente de la península del Sinaí. Y cuando llega a un sitio que fue el pozo de Madián, Moisés conoce ahí a las 7 hijas de Reuel. Jetro. Ahora, ¿quién era Jetro? Jetro era un sacerdote de Madián. Los madianitas eran descendientes de Abraham y de Cetura.
y pueden haber permanecido como adoradores del verdadero Dios durante algún tiempo. Por eso es que encontramos aquí que Jetro es sacerdote de Madián. Por lo menos Reuel, Jetro, con quien vivió Moisés, era sacerdote del verdadero Dios. Mira que Moisés va a entrar a convivir con Jetro y con sus 7 hijas. Y de las 7 hijas, de una vez israelita tenía que ser, le montó el ojo de una a una. Una de las 7 se llamaba Séfora, Cusita. Moisés se casa con Séfora y con ella va a tener 2 hijos, Gersón y Eliezer. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Uy, ese versículo, ese texto, eso está en Éxodo capítulo 2, en los versículos 23 al 25. Moisés va a permanecer en los rebaños de Madián 40 años. ¿Cómo le parece? 4 décadas, rodeado día y noche por los baluartes que formaban las montañas. Y ahí en ese ambiente natural, desértico en Madián, es donde Moisés va a quedar a solas con Dios. Es donde va a tener un encuentro de 4 décadas, ¿cómo le parece? Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán imponentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Imponentes por un lado, insignificantes por el otro, pero al mismo tiempo eran dioses falsos, dioses impotentes, no podían hacer nada. Por doquiera Moisés, en ese ambiente de Madián, por doquiera veía él escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. Les dije que él no estaba preparado en ese momento para ser el libertador. Él tenía que vivir una escuela, tenía que vivir una humillación, ser machacado y triturado en su ego, a solas con Dios. En esos 40 años, Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde. Y, sin embargo, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que le eran herencia de la nación elegida. Y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Esto fue un retiro de 40 años, un ayuno de 40 años, una carrera para convertirse en pastor por 40 años. Y allí meditaba y recordaba todo lo que le enseñó y le sembró su madre Jocabed en el corazón. Y le martirizaba. Yo me imagino que los pensamientos, los gritos, los gemidos de sus hermanos israelitas lo atormentaban. Se imaginaba cuando ese látigo le daba duro a los esclavos hebreos. Se imaginó y recordó el momento en que mató a ese egipcio producto de la rabia, de la impotencia, de la impulsividad. Los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Moisés va a escribir el libro de Génesis. Sí, porque en estos retiros Moisés va a ser inspirado por el Espíritu Santo y va a escribir primeramente el libro de Job, que es el que conocemos como el primer libro que se produce literariamente de las Santas Escrituras. Lo escribió Moisés. Moisés también va a escribir algunos salmos. Él va a ser autor de muchos salmos en toda esta experiencia que vivió. Va a escribir el Pentateuco, lo que los judíos le llaman la Torá. Más adelante le van a llamar así. El libro de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron ricos en bendiciones. Hasta que llegó el momento decisivo para poner en marcha el plan del eterno Dios, para el que lo había apartado y había estado preparando por todos esos años. Desde la zarza ardiente en el monte Horeb, que en esos momentos Moisés tenía enfrente de él, el ángel de Jehová se le aparece y le encomienda la más elevada misión. Moisés, regresa a Egipto,
preséntate en la corte del faraón y dile que en el nombre del Dios de Israel deje salir a mi pueblo.